Los grandes sabios de nuestra época ven con total escepticismo el evento del que hoy celebramos. La resurrección de Jesucristo no es algo que ellos aceptan. De hecho, es algo que ellos toman como un mito, como una simple leyenda. Porque la ciencia dice que toda persona que muere permanece muerta. Toda persona que ha sido declarada muerta permanece muerta. Y va a permanecer muerta. Y no hay absolutamente nada que pueda cambiar ese estado. Cualquiera que muere va a permanecer muerto. Y si la ciencia declara que ha muerto, en verdad ha muerto. Y no hay nada que cambie ese estado. Pero, para las Escrituras, lo que es imposible no es que una persona permanezca muerta. Lo que es imposible es que Cristo, el eterno Hijo de Dios, permaneciera muerto. Porque la muerte no tenía derecho ni poder sobre él. Eso era lo imposible. Lo imposible es que Cristo pudiera permanecer muerto. Y estas mujeres que van a buscar al Señor Jesucristo llegan con esa actitud de derrota. Como aquel equipo que después de perder, ¿has visto el rostro de esas personas cuando hacen un zoom in para ver esos rostros después de perder un partido, una competencia? ¿Ves el rostro de ellos? Y ves cómo su rostro refleja la derrota. Y estas mujeres están allí yendo al sepulcro. Y de hecho, si tú lees los versículos anteriores a los versículos iniciales del capítulo 24, si tú vas al capítulo 23, te das cuenta que estas mujeres han seguido todo el proceso que ha tenido el cuerpo del Señor Jesucristo. Y han seguido al cuerpo del Señor Jesucristo hasta la tumba. Y seguramente el pesar y el dolor, la gran agonía está allí en la vida de ellas. Y es difícil para ellas ver y entender otra cosa más que el cuerpo de Cristo ha sido sepultado en esa tumba y una piedra ha sido puesta allí y nuestro Mesías ha muerto. Ha muerto. Es imposible, en la mente de ellas, es imposible que una persona que ha estado muerta y ha sido declarada muerta resucite. No tiene posibilidad de vivir. La ciencia lo dice. Y aunque ellas no tenían toda la evidencia que nosotros tenemos científicamente, ellas sabían que Cristo había muerto. Y eso causaba un gran dolor. Pero se habían olvidado lo que la Escritura decía, que era imposible que Cristo, el eterno Hijo de Dios, permaneciera muerto. Es imposible que la muerte pueda cambiar el estado de alguien, pero es imposible que el eterno Hijo de Dios permanezca muerto. Y para estas mujeres fue tan difícil pensar de la forma bíblica y simplemente se dejaron guiar por el pensamiento natural que todo ser humano tiene. Pero sabes, hoy quiero pedirte que, al igual que estas mujeres y al igual que los discípulos que van en camino a Emaús y al igual que los discípulos, los apóstoles, tú y yo podamos entender lo siguiente, que Cristo resucitó y porque Cristo resucitó, tú y yo debemos de vivir a la luz de su resurrección. Cristo resucitó porque es imposible que Cristo permanezca muerto y si Cristo resucitó, tú y yo debemos de vivir a la luz de su resurrección. Y la primera cosa, y quisiera que viéramos por lo menos 3 puntos en este momento. Y veamos la narración, y veamos el primer punto, la realidad de la oscuridad tenebrosa por la pérdida del Maestro. La realidad de la oscuridad tenebrosa por la pérdida del Maestro.
Del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 24 de Lucas, nosotros encontramos una escena bastante tétrica, bastante oscura, bastante oscura. Estas tres mujeres están en luto. Ellas han perdido. María Magdalena, María, la madre de Jacob, ha perdido. La madre de Jacob es la madre del Señor Jesucristo. Ella ha perdido un hijo. Ella ha perdido un hijo. No es simplemente alguien distante que hacía milagros. Ella perdió a su hijo. Piensa por un momento en eso. Imagínate en esos zapatos. Ha perdido a su hijo. Ella vio el martirio de su hijo. Ella vio cómo su cuerpo fue descendido de esa cruz y llevado a esa tumba. Así que el luto es real en la vida de María, la madre de Jacob. Después encontramos a María Magdalena y a Juana, dos mujeres que habían recibido por obra sobrenatural del Señor Jesucristo la salud y la liberación de enfermedades y de demonios. Ellas habían atestiguado el poder de Dios. Habían visto ese poder del Mesías. En verdad, ese era el Mesías. Y habían visto que ese Mesías había muerto en esa cruz. El maestro, su maestro, con el que habían caminado durante 3 años, ha muerto. Hay luto. Hay luto. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Desde el día viernes, cuando vieron que el maestro había muerto y lo habían llevado a esa tumba, ellas se prepararon desde el día viernes, porque no podían trabajar en el Shabbat. Pero desde el día viernes prepararon esas especies aromáticas para estar el primer día de la semana, antes de que pudiera salir el sol con claridad. Ellas fueron, porque refleja esto, el gran aprecio que ellas tenían hacia su maestro y el dolor que estaban teniendo en este momento. Y el versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Estas mujeres que fueron a buscar a su maestro se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Y seguramente por su mente no vino la resurrección. Por su mente, como lo vemos en los otros evangelios, pensaron que el cuerpo del maestro se había perdido, alguien lo había robado. Imagínate ahora no solamente a estas 3 mujeres. Quisiera pedirte que pienses en Pedro, cuando sabe la noticia de que Cristo, el cuerpo de Cristo, ya no está en esa tumba. Cuando él sabe que lo último que vio del Señor Jesucristo fue esa mirada penetrante después de que el gallo cantara la 3ª vez. El maestro no solamente lo crucificaron porque fui yo parte de ese abandono, el maestro lo han robado su cuerpo. Imagínate a Lázaro. Pero ¿cómo ahora, piensa en Lázaro y esos pensamientos que pudieron embargar la mente de Lázaro? ¿Cómo ahora el maestro, el Mesías, el que resucitó mi cuerpo de la tumba, cómo ahora él murió? ¿Cómo no pudo vencer eso? ¿Por qué dejó que lo mataran? Así que no solamente pienses en esas 3 mujeres, en Lázaro, en Pedro. Piensa en Jairo.
ese Mesías le dio vida, amiga, y ahora murió. Y toda esa avalancha de pensamientos que había y el dolor que causaba eso. Pero mira ahora el versículo 3 y 4. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿cuál es la pregunta que le hacen según el versículo 5? ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿No les parece hasta falta de respeto la pregunta? ¿Cómo que por qué buscamos entre los muertos? ¿Qué acaso no viste lo que pasó? ¿Qué no viste que... Lee conmigo el versículo, vayan conmigo al capítulo 23. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde el Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro. ¿Y qué? ¿Qué hicieron ellas? Siguieron y vieron cómo sepultaron al maestro. Y ahora me preguntas, ¿por qué busco al maestro en esta tumba? Porque aquí lo sepultaron. Y eso es lo que causa dolor, indignación. Porque mi maestro, mi hijo, decía María, la madre de Jacob. Mi maestro, decía Juana y María Magdalena, mi libertador murió y aquí lo sepultaron. Pero lo interesante es que el versículo 2, esa piedra fue removida. Y seguramente en la mente de estas mujeres fue un shock cuando vieron a esa piedra removida, como dijimos hace un momento, porque ellas pudieron pensar, movieron la piedra y quitaron el cuerpo de nuestro maestro, alguien robó, pero esa piedra fue removida, la piedra fue removida, no para que el cuerpo de Jesús saliera, no. La piedra fue removida para que esas mujeres pudieran entrar a esa tumba y vieran y recordaran que era verdad esa pregunta, que hiciera un shock en su mente y dijeran, es cierto, es que quien murió no es el hombre ordinario, es el eterno Hijo de Dios, que no puede, es imposible que la muerte pueda retenerlo. Así que la tumba fue abierta, esa piedra fue quitada, no para que Jesús pudiera salir, sino para que esas mujeres pudieran entrar y ver que Cristo había resucitado. Y mire cómo lo dice Steve Lawson, y me encanta cómo lo dice él, la piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. Para que el mundo pudiera entrar. Y en este contexto de oscuridad tenebrosa aparece esta pregunta del versículo 5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mire la declaración, no está aquí, sino que ha resucitado. Y la exhortación es, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y ese es el segundo punto. El primer punto fue la realidad de la oscuridad tenebrosa por la muerte del maestro. Y el segundo punto es las restauradoras palabras del maestro. Y aquí los ángeles citan lo que Cristo les había dicho a estas mujeres.
y a sus discípulos. Y los ángeles le dicen, oigan, ¿por qué buscan al Mesías entre los muertos? Cuando Él vive, Él vive. Y acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Y esta expresión del versículo 8, se acordaron de sus palabras, es la misma expresión que nosotros encontramos en el capítulo 22, versículo 61, cuando Pedro recordó las palabras de Cristo. ¿Y qué recordó? ¿Cuáles fueron las palabras que Pedro recordó? Antes que el gallo cante, me negarás. Es ese momento cuando te hace clic las cosas. Es como lo que decimos hoy. Me hizo clic. Hubo un momento donde todo embonó y lo entendí. Porque recuerdas cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Claro, yo te amo. Y 3 veces le hace la pregunta y 3 veces él afirma que él lo ama. Y el Señor Jesucristo le dice, pues tú me vas a negar 3 veces. Y como que Pedro dijo, ¿por qué me dice eso? Pero en un momento le hizo clic y recordó esas palabras. Y aquí las mujeres, los ángeles le dicen, ¿recuerdan la palabra del Señor? Que les dijo que era necesario que Él fuera crucificado y que resucitaría el tercer día. Y en ese momento el Espíritu Santo trajo la revelación y la iluminación y les hizo clic y dijeron, es cierto, Cristo no puede estar en una tumba. Cristo es nuestro Mesías. ¿Por qué nos habíamos olvidado de eso? Es cierto lo que Él nos había dicho. La verdad es que las mujeres no esperaban esas preguntas, porque se habían olvidado de la enseñanza del Maestro. Él les había dicho, por lo menos en 3 ocasiones, como lo narra el Evangelio de Mateo, en 3 ocasiones les había dicho que Él tendría que morir para poder resucitar. Se lo había dicho en Galilea y varias veces a lo largo de su vida terrenal que tendría que sufrir, morir para poder resucitar. Estas mujeres, al igual que los discípulos que están en camino a Emaús, y al igual que los apóstoles, cuando vieron morir al Señor Jesucristo, ¿qué deberían estar esperando? Honestamente, la resurrección. Pero ni las mujeres, ni los discípulos que iban en camino de Emaús, ni los apóstoles estaban esperando la resurrección. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué no estaban esperando la resurrección? Porque dejaron de recordar las palabras del Maestro. Dejaron de recordar las palabras del Maestro. Porque cuando tú ves cada evento desde la perspectiva bíblica, lo que para el mundo es el fin, para el creyente es la victoria. Cuando tú no ves la vida desde la perspectiva bíblica, lo que para el mundo es el fin, para ti también lo es. Pero cuando ves la vida desde una perspectiva bíblica, lo que para el mundo es el fin, en realidad es el inicio de la victoria. Oh, mi querido oyente, no es hasta que recordamos la enseñanza del Señor sobre el sepulcro vacío que en verdad nuestras vidas cambian. Fue hasta que estas mujeres dijeron, es cierto, porque mira, versículo
9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el instrumento de cambio? Recuerdos de no solamente un recuerdo subjetivo, no fue la experiencia de ellas, no. Lo que ellas recordaron fue lo que Cristo había dicho. Y sabes, mi querido hermano, si tú no recuerdas las verdades y las promesas de Dios, estarás divagando y estarás en luto cuando Cristo ya resucitó. Recuerda las enseñanzas del Señor. Recuerda la verdad. Nada puede ser más importante en la vida cristiana que recordarnos continuamente el glorioso evangelio. Pero uno de nuestros más grandes retos como cristianos es precisamente mantener la verdad de nuestro Señor como algo prioritario en nuestras mentes. Porque fácilmente nuestra mente divaga en el sufrimiento. Fácilmente te victimizas. Fácilmente crees que tú no merecías eso y te olvidas de que Cristo resucitó, pero era necesario el sufrimiento. Sí, era necesario ese dolor. Tenemos errores, nos desviamos, nuestros pies fácilmente corren tras otros caminos. Pero hoy la voz y la palabra de Dios te dice: ¿por qué no te acuerdas de las promesas de tu maestro? ¿Por qué aún estás en luto cuando Cristo resucitó? ¿Por qué aún sigues creyendo que el mundo te debe cuando ya eres libre? Porque aún sigues creyendo que hasta que no tengas tal o cual cosa, no podrías tener satisfacción, cuando tu rey está sentado en el trono y tú eres parte con él. ¿Qué te puede separar de la victoria que él ya conquistó para ti? ¿Cuál es el dolor que puede agobiarte tanto cuando él ya resucitó? Hermanos, déjenme hacer algunas aplicaciones en este punto. Todos aquí, sin excepción, vamos a pasar por valles de oscuridad. Todos aquí pasaremos por ese valle de la sombra de la muerte. No hay uno solo aquí que pueda escaparse de eso. Y lo que tú necesitas en esos valles de sombra de muerte es la bendita palabra de Dios para recordar las promesas de tu Dios. No necesitas la compañía, no necesitas la psicología. Lo que necesitas es la verdad de la palabra de Dios que te dice quién eres y quién es Él. Y eso te da seguridad, porque en el valle de la sombra de la muerte su vara y su callado te infunden aliento. No hay nada más que te puede infundir aliento, es la vara y el callado que está dispuesta para ti a través de su palabra. Pero también te quiero pedir que pienses que estas mujeres, ¿recuerdas que esas palabras en un momento les hizo clic? Pero eso es el poder del Espíritu Santo que trae iluminación al entendimiento para que tú digas, es verdad lo que Dios había dicho. No es que tú tengas la capacidad. De hecho, cuando tú ves la narración de Lucas 24, te das cuenta que estos hombres que estaban en camino a Maús, ¿recuerdas que leímos eso? Cómo ellos están declarando cosas del carácter de Cristo que son verdad. Pero era obvio que no creían que Él era el Mesías resucitado.
¿Y qué necesitaban para que ellos creyeran en el Mesías resucitado? El poder del Espíritu Santo. Y yo te quiero pedir que tú ores para poder creer. Hermano, persona que estás aquí, puedes saber mucha Biblia y no creer la Biblia. Yo te quiero animar a que creas en la Biblia. Que creas. Y para poder creer tú tienes que decir: Señor, ayúdame a creer aún en mi incredulidad, porque soy tan débil para creer. Estoy tan acostumbrado a ver la tumba y dejo de verte a ti en el trono. Y recuerda esto. Si puedes acompañarme a leer Juan 16, versículo 20 al 21. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, escucha esto: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ¿qué? Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se abrazará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es cierto, van a sufrir, pero ya inició el trabajo de parto. Pronto, muy pronto viene una nueva ciudad celestial. Pronto, muy pronto viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Y hermano, pronto, muy pronto nuestro Rey regresará y tendremos una eternidad con un gozo que nadie, absolutamente nadie nos podrá quitar. Así que mientras estés en este mundo caído, donde el sufrimiento es real, donde el dolor es real, donde la tumba es real, recuerda que esa tumba está vacía y que Cristo resucitó. Y que sus palabras te dicen: pronto vengo. Y que Dios nos libre de ser como esas mujeres buscando en esa tumba, o como esos discípulos que van en camino a Emaús, o como los apóstoles que se olvidaron y creyeron que lo que las mujeres decían era locura. Que Dios nos libre de eso, sino que pensemos y creamos por el poder del Espíritu Santo que Cristo muy pronto viene a establecer su reino, y que tú y yo debemos de anhelar eso. Y porque Cristo resucitó, tú debes de vivir a la luz de su resurrección. Y déjame entonces llegar al tercer punto: la resurrección gloriosa del Maestro. Porque a partir de este momento, nosotros encontramos la descripción del versículo 13 en adelante. No estamos haciendo una exégesis detallada de cada uno de los versículos, pero del versículo 13 al versículo 35 nosotros encontramos esta descripción del encuentro del Señor Jesucristo con los discípulos que van en camino a Emaús. Y mientras estos hombres están ciegos, no pueden ver al Cristo resucitado. Pero a partir de que el Espíritu Santo abre los ojos, se ilumina el entendimiento de estos discípulos, y estos discípulos creen en el Cristo resucitado, la realidad de ellos fue diferente. Déjame decirlo nuevamente. A partir de que el Espíritu Santo obra en ellos y ellos ven a Cristo como el Cristo resucitado, y ellos dan testimonio de que Cristo resucitó, las mujeres dan testimonio de que Cristo resucitó, estos que van en camino a Emaús dan testimonio de que Cristo resucitó, los apóstoles, cuando ven
a Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo, que abre sus ojos para verlos, entonces a partir de ese momento ellos comienzan a vivir en una realidad completamente diferente. Una realidad completamente diferente. En verdad es una nueva realidad. Esta realidad se hace más explícita cuando leemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 23. Allí Pablo describe que Cristo, puedes acompañarme, 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo, ¿qué dice? Ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron. El Cristo resucitado es el primero de una nueva vida, de una nueva realidad. Estos apóstoles, los discípulos que van en camino a Emaús y las mujeres, 3 mujeres que fueron a buscar al Señor Jesucristo, estaban buscando el cuerpo de un Mesías muerto. Pero por medio del Espíritu Santo ellos pueden ver al Cristo resucitado. Y cuando ellos ven al Cristo resucitado, ellos se dan cuenta de que hay una realidad diferente a la que ellos tenían enfrente de ellos. Que no todo se trataba entonces de una vida terrenal, sino que había una vida eterna y que era real, que no era una ficción, no era una imaginación, era real. Y tú puedes leer Lucas capítulo 24, versículos del 36 en adelante, y te das cuenta que los apóstoles tocaron, comieron, caminaron, platicaron. No fue una imaginación, fue una realidad, porque Cristo resucitado es primicia, es el primero de una nueva realidad. Quiera Dios hacernos conscientes de que el cristianismo no se trata de una religión como cualquier otra religión, sino que el cristianismo es la única religión que tiene a un Cristo resucitado. Y eso te hace vivir en una realidad completamente diferente. Pablo seguramente pretende mostrar a estos oyentes de 1 Corintios que la resurrección de Jesucristo es la primera de muchas más resurrecciones. La resurrección de Jesucristo no es menos que el comienzo de una nueva realidad. ¿Y a qué me refiero con realidad? Con nuevos valores, a vivir una vida con nuevos valores, con nuevos sueños, nuevas metas. Eso es vivir en una vida con una nueva realidad. Y mi querido oyente, hoy quiero decirte entonces que la resurrección de Jesucristo no solo es un concepto teológico, no solo es un evento histórico. No, la resurrección de Jesucristo crea una nueva realidad para todo aquel que en Él cree. Eso es una verdad que tú debes de tener en tu mente claro. Lamentablemente, cuando pensamos en la resurrección de Jesucristo, lo vemos muchas veces hacia atrás y decimos, el tercer día después de que murió, el domingo, el primer domingo después de que murió, resucitó. Y lo ves así, a la distancia, como un evento histórico, que te gozas y en verdad te emociona. Pero quiero decirte que esa verdad, ese evento histórico, tiene que cambiar algo de ti y producir en ti una nueva realidad. Una nueva realidad. Y déjame decirte cómo es que cambia la realidad y produce una nueva realidad en tu vida. Cuando tú entiendes que la resurrección de Jesucristo ha cambiado el efecto del pecado. El pecado afectó por lo menos 2
formas al ser humano. La primera es que ha destruido nuestra posición y nuestra relación con Cristo. El pecado nos hace culpables, nos hace enemigos, nos hace objetos de la ira y de la condenación de Dios. Esa es la realidad que todo hombre tiene. Todos los hombres, sin excepción, tienen una posición de hijos de ira. La segunda forma es que el pecado ha destruido nuestra condición inicial. Todos nuestros afectos, los anhelos, han sido dañados por el pecado. Y todos nuestros anhelos llegan a estar corrompidos, esclavizados a los deseos de nuestra carne. Y sabes, nuestros anhelos y deseos en esa realidad natural que todo ser humano tiene, esos deseos son siervos de Satanás. Pero por la resurrección de Jesucristo, esos dos efectos del pecado son restaurados. Es el evangelio de la gracia que no solamente restaura el primer efecto, porque dijimos, ¿cuáles son los dos efectos? El primero, cambias tu posición delante de Dios cambió y eres objeto de ira. El segundo es que tus anhelos están distorsionados y son esclavos de los deseos de tu carne. Esos son los dos efectos. No estoy diciendo que solamente son los dos efectos, pero si lo pudiéramos resumir, esos son dos formas de ver el efecto del pecado en nuestras vidas. La resurrección de Jesucristo no solamente nos cambia de posición, sino que enciende y restaura nuestros anhelos. Y ya no anhelamos lo que antes anhelamos, sino que ahora anhelamos lo que el eterno Dios dice que anhelemos. Porque te das cuenta lo que pasó en estas mujeres. Estaban buscando en una tumba a un Mesías muerto. Cuando ellos ven al Cristo resucitado, ¿qué hacen? Se levantan y proclaman que Cristo ha resucitado. ¿Recuerdas a Pedro? ¿Qué estaba haciendo antes de ver a Cristo resucitado? Estaba huyendo y negando a Cristo. ¿Qué pasa después? Vive una nueva realidad y ahora anhela proclamar que Cristo ha resucitado y está dispuesto a morir como un mártir. Y todos aquellos que vieron, por lo menos los 12 apóstoles, que vieron al Cristo resucitado, estuvieron dispuestos a dar su vida como mártires. ¿Qué fue lo que cambió? Cristo resucitado. Cristo resucitado. Quisiera decirte 3 cosas para finalizar. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra justificación. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y nota que dice Pablo, y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Déjame explicar esto. La muerte de Cristo, y Pablo lo dice así en los primeros capítulos de su carta, que Cristo fue sacrificado como nuestra propiciación, fue nuestro sustituto. Y casi siempre nosotros pensamos en la justificación porque Cristo murió. Pero aquí Pablo dice, no solamente porque Cristo murió tú eres justificado, sino porque Cristo resucitó tú eres justificado. ¿Y cómo es que yo entiendo que porque Cristo resucitó yo ahora tengo la garantía de ser justificado? Porque si Cristo no hubiese cumplido cabalmente la obra de propiciación, y aunque hubiese sido un buen maestro y hubiese sido perfecto, si Él no hubiese resucitado, mi justificación no fuera garantizada. Yo solamente tendría a alguien que murió por mí, pero no sé si la ira del Padre fue satisfecha. Pero porque Cristo resucitó, yo sé
que la ira del Padre fue satisfecha y yo soy justo por su obra. Y por eso Pablo lo dice así en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu. Y eso da garantía de que el Padre la ira del Padre fue satisfecha y el Espíritu resucitó a Cristo de entre los muertos porque la ira fue completada. Él ha hecho un cambio. Cristo ha hecho un cambio. Un cambio de expediente. Porque Cristo resucitó. Yo estoy seguro que Él cambió mi expediente. ¿A qué me refiero con esto? ¿A que Él tomó mi expediente de pecador? Y se lo adjudicó para que Él recibiera sobre sí mismo todo lo necesario para que mis pecados fueran castigados sobre sí. Pero Él no solamente me tomó el expediente que yo tenía, sino que Él me entregó su expediente. Él tomó mi expediente de culpable y me entregó su expediente de justo. Y yo estoy seguro que eso lo hizo porque Él es el primero entre los resucitados. Porque Cristo resucitó, yo sé que ese expediente fue intercambiado. Y por eso nos emocionamos tanto cuando cantamos ese himno, glorioso intercambio. Porque Él tomó mi expediente de culpable y su resurrección me garantiza que Él satisfizo la ira del Dios eterno. Y ahora tengo yo su justicia imputada a mi favor. Mire cómo quiero citar aquí a Calvino, porque Cristo me dio su expediente de justicia por su obediencia completa, pero no es un expediente ajeno que está allí en hojas solamente. ¿Sabes? Ese expediente significa que Él me dio su vida. Y mira cómo lo dice Calvino. Por tanto, es una unión entre cabeza y miembros. Es la morada de Cristo en nuestros corazones. No lo contemplamos, por tanto, fuera de nosotros y lejos de nosotros, sino porque nos revestimos de Cristo y somos injertados en su cuerpo, es decir, porque Él se digna hacernos uno con Él. Por esta razón nos gloriamos de tener comunión de justicia con Él, porque estamos unidos a Él y Él me ha entregado su expediente de justo. Yo me uno a Él, hermano. Eres justificado no por tu desempeño, sino porque Cristo resucitó y te ha dado su expediente de justo para que seas uno con Él. Pero una segunda verdad que quisiera recordarte es que la resurrección de Jesucristo es el poder de nuestra santificación. Y quisiera pedirte que vayas a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Esta es una nueva realidad. Una nueva realidad que garantiza nuestra justificación, una nueva realidad que garantiza el poder para nuestra santificación.
La unión con Cristo nos capacita para tener el poder del Espíritu. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Aquí la resurrección de Cristo, en Romanos capítulo 6, versículo 4, está vinculada específicamente con una vida nueva. Porque Cristo resucitó, mi querido oyente, tú puedes vivir una vida nueva. Ya no más esclavo de la vieja naturaleza, sino una vida nueva, poniendo nuestra mirada en el Cristo resucitado. Una vida resucitada que comparte valores con ese Cristo resucitado, el primero, el primogénito de entre los muertos. Y porque Cristo resucitó, entonces yo estoy seguro que Cristo está en mí y me capacita para vivir una vida nueva. Ya no puedo creer ni siquiera argumentar de que no puedo vencer esos hábitos pecaminosos, porque Cristo resucitó. Yo puedo vivir una vida nueva porque Cristo resucitó. Tú no puedes decir que no puedes dejar esa forma de hablar imprudente, pecaminosa. Tú no puedes decir, si tú eres creyente, que no puedes dejar esos hábitos pecaminosos como la lujuria, la masturbación o la pornografía, el chisme y todos esos hábitos que son tan comunes en nuestros días. No puedes decir que no puedes, porque Cristo resucitó, y si tú has creído en Él es para andar en vida nueva. En vida nueva. La fuente y la calidad de esta vida pueden aclararse si tú lees conmigo el versículo 11 del capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Podemos leer juntos, por favor, versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. Y si el espíritu de aquel Ok, lo leamos todos juntos. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, no puedes tú creer el engaño del pecado que te hace pensar que tú no puedes. Si tú realmente eres un creyente genuino que has creído en Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que está en ti. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, la supereminente grandeza de su poder. Es el poder que opera en ti. Creyente, Cristo resucitó para que tú tengas una vida nueva, una nueva realidad. ¿Cuáles son esas áreas en tu vida donde tú sabes que estás mal y aún permaneces ahí? Tú sabes. Y ruego que el Espíritu Santo traiga convicción y te haga ver que si crees en Cristo resucitado y esto que hoy celebramos es verdad para ti, tú puedas decir, yo puedo vivir una vida nueva. Una vida nueva. Y por último, la resurrección de Jesucristo es la esperanza de nuestra glorificación. Como creyentes podemos estar seguros de nuestra propia resurrección. Y sabes, no solo porque Dios ha declarado y ha prometido que vamos a resucitar, lo que sería suficiente. Si Dios nos dijera, van a resucitar y no hubiera ninguna evidencia de resurrección, fuera suficiente para creer que vamos a resucitar.
Pero Cristo ha hecho más que solamente decirnos que vamos a resucitar. Ese decreto ya se realizó. Esa promesa ya se cumplió. La historia marca que Cristo ha resucitado con un cuerpo glorificado, y porque Cristo resucitó, yo sé que Él es el primero, pero muchos más vamos detrás de Él. Y mi anhelo más grande es encontrarme con mi hermano mayor, mi Cristo resucitado. Mi Cristo resucitado. La cosecha de la resurrección de los creyentes pronto vendrá. Cuando Cristo regrese, solamente será la evidencia para abrir lo que sabíamos que era garantía. Y déjenme terminar con esta ilustración antes de una aplicación. Es tan clara la garantía de que Cristo nos resucitará y que Cristo vendrá. Y a veces nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo sabemos eso? Déjenme ilustrarlo así. En Navidad a nosotros nos gusta comprarle un regalo a nuestros hijos. Y siempre pasa que compramos antes el regalo y lo guardamos en algún lugar. Pero como niños curiosos, están buscando siempre dónde están, porque ya saben que les compramos el regalo. Y los últimos diciembre lo que hemos hecho es poner en el árbol ese regalo. Y ellos están ahí ansiosos por saber cuál es el de quién. Pero en la medida que ven ese regalo, ellos saben que hay un regalo para ellos. No saben cuál es ese regalo. Pero cada mañana que bajan, van y lo ven. Para ver si no se ha perdido, si no lo han cambiado. Y es garantía de que el 24 en la noche van a abrir un regalo. O sea, eso que ven, dicen, hay un regalo. Hay un regalo. ¿Sabes? Hay una garantía de que tú, si has creído en Cristo, hay una garantía de que nuestro Rey viene para establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay una garantía. Cristo resucitó. Ese es el regalo que tú puedes ver todos los días y decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué me puede separar? Yo puedo ver a Cristo. ¿Cómo no tener gozo? ¿Cómo no tener paz? ¿Cómo no vivir en esta nueva realidad? Si Cristo ya resucitó. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque el labrado no dé mantenimiento, Cristo resucitó. Aunque la economía se destruya, aunque tu salud se quebrante, aunque tus familiares te abandonen, aunque tus planes no se cumplan, Cristo resucitó. Hermano, suficiente motor de gozo es ese, como para andar mendigando y creyendo que nos hace falta algo para tener plenitud. Cristo resucitó. Quiera Dios producir en nosotros una nueva visión. Quiera Dios producir en nosotros un deseo de ver a Cristo cada día, a nuestro Cristo resucitado primero entre sus hermanos. Por tanto, animémonos unos a otros, considerando que Cristo resucitó. Y quisiera que juntos leyéramos esta oración. Lo escribió un teólogo, D.J. Carson, y que lo leyéramos juntos. Y es una oración que puedes unirte a ella y que sea tu oración. Quizá aquí hay alguien inconverso
que no ha creído en Cristo, yo quiero animarte, cree en Cristo, porque Él resucitó. Cree. No vivas tras los valores de este mundo, no vivas en una realidad caída, cree en Cristo. Y que esta oración sea tu oración. Y dice así: Dios resucitado, danos la mentalidad la ira a través de los méritos de Cristo. Seamos revestidos con cuerpos resucitados para reinar en una tierra renovada. Amén. Amén. Señor, sabemos que tú has resucitado. Hay muchos testimonios de tu resurrección. Y porque tú has resucitado, pedimos que tú nos ayudes a vivir a la luz de tu resurrección, entendiendo que tu resurrección es la garantía de nuestra justificación, es el poder de nuestra santificación y es la esperanza de nuestra glorificación. Y ayúdanos a recordar esto cada día. En esta época donde corremos tras el afán y dejamos de pensar en tu reino, en un reino inconmovible, reservado en los cielos para nosotros. Perdónanos, porque al igual que las mujeres, nosotros corremos tras la tumba, cuando deberíamos estar llenos de gozo, porque sabemos que tu muerte solamente fue el primer paso para tu resurrección. Te pedimos perdón, porque en vez de gozarnos por las promesas que tú nos has dado, nos enfrascamos en los temores por los valores de este mundo. Pero hoy pedimos que nos ayudes a vivir en una vida nueva, creciendo en nuestra santificación, anhelando la glorificación y disfrutando la justificación. Dios, te pido que tú hables a nuestras vidas y que en verdad salgamos de aquí gozosos, plenos, satisfechos, porque sabemos que nuestro Rey ha resucitado y que eso es suficiente bendición para vivir con gozo permanente en medio de un mundo caído. Pero pido, Señor, que tú te compadezcas de aquellos que hoy están sufriendo y que traigas ese bálsamo que cura las heridas y que puedan verte a ti como su Mesías que se compadece de nuestras debilidades, pero que ahora vive y reina para siempre. Y ayúdanos a recordar cada día que tú no estás en esa tumba, que tú has resucitado y que porque hoy has resucitado, porque tú estás en ese trono, nosotros podemos saber que pronto también nosotros resucitaremos contigo en gloria. Y gracias por darnos este privilegio de orar y de recordar tu verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús.